Muy buenos días, queridos, queridas que están viendo este devocional. ¿No le ha pasado a usted que a veces siente que tiene poco para dar, poco para hacer? A veces nos sentimos incapaces de poder contribuir en la obra del Señor o con otra persona por las limitaciones de nuestra capacidad. A veces no colaboramos porque pensamos que tenemos poco para dar, pocos recursos. Por ahí se pide ayuda para alguna persona que está atravesando alguna dificultad y necesita de mercadería y decimos, bueno, pero yo tengo poco, no puedo hacerlo. O a veces pensamos que lo haga otro que tiene más. En los ministerios de la congregación muchas veces no nos animamos a involucrarnos porque decimos, yo tengo poco para dar, tengo poco. Ahora yo quiero decirle en este tiempo que está escuchando este devocional que poco puede ser mucho, sí, poco puede ser mucho. Y vamos a ver esto con algunos ejemplos de la Biblia. Yo elegí 5 ejemplos de relatos de la Biblia para explicar esta verdad de Dios de que lo poco que nosotros podemos llegar a tener puede ser mucho. Poco puede ser mucho. El primer ejemplo que yo elegí es el de Moisés. Dios lo va a llamar, ¿se acuerda allí el encuentro de Dios con Moisés a través de la zarza ardiente? Y Moisés empieza a dar excusas y explicaciones de por qué sí, por qué no, y finalmente le dice, bueno, pero los hijos de Israel no van a creer que vos me mandaste, Señor. Y entonces Dios, versículo 2 del capítulo 4 de Éxodo, dice, y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y Moisés respondió, una vara. Y qué grandes cosas llegó a hacer Dios a través de la vara de Moisés. No solamente abrirse el mar rojo, el milagro de transformarse la vara en serpiente. ¿Cuántas cosas Dios hizo a través de la vara de Moisés? Algo que parecía poco en su momento, Dios lo utilizó y llegó a hacer mucho. El segundo ejemplo que me venía a la memoria es el de David. Dice allí en 1 Samuel 17:40, y tomando David su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. 5 piedritas, una honda. Parecía poco. En las manos de Dios llegó a ser mucho. ¿Qué uno podría llegar a hacer con una vara? ¿Qué uno podría llegar a hacer con unas piedras y una honda? Bueno, Dios lo utilizó y llegó a ser mucho en las manos del Señor. Después, el otro ejemplo está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Dice así, y ella, la viuda, respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo, escuche, un puñado de harina. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. El profeta Elías había visitado a esta viuda después de que había profetizado la sequía durante el gobierno de Acab, usted se acuerda, y entonces esta viuda dice, tengo solo este poco de harina y este poco de aceite. Sin embargo, este poco llegó a ser mucho, y ella, su hijo y Elías comieron por muchos días con este poco que ellos tenían cuando esta mujer se lo entregó al Señor. El otro ejemplo, el Señor Jesucristo estaba viendo las ofrendas allí en el templo en Jerusalén, y dice que venían los ricos y ponían mucho dinero en las ofrendas. Sin embargo, dice el versículo 42 del capítulo 12 de Marcos, la viuda, refiriéndose a esta viuda, dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y era poco lo que ella echó. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, ella echó más que todos los demás. Poca plata llegó a ser mucho delante de los ojos del Señor. Y estos acontecimientos que eran pequeños, que eran sobre cosas pequeñas, llegaron a nuestro conocimiento en este tiempo. Lo poco llegó a ser mucho y trascendió en el tiempo. Y el último ejemplo que yo recordaba, Juan capítulo 6,
Versículo 9, hay una multitud allí que se acerca a escuchar al Señor Jesucristo y de pronto están todos con hambre y están lejos de los lugares de venta de la comida. Y entonces Jesús dice, bueno, denle de comer, y los discípulos dicen, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer? Investiguen a ver si hay algo, y entonces dice así el versículo 6 de Juan 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pescados. Dicen los apóstoles, pero ¿qué es esto para tantos? Era poco lo que ellos consideraban que tenía este muchacho. Sin embargo, dice que comieron 5.000 personas y se saciaron y sobró todavía y se llenaron cestas enteras de lo que había sobrado de ese poco que este muchacho tenía. Mirá, yo te quiero desafiar, yo le quiero desafiar con amor, con cariño, porque la Biblia nos desafía, que nosotros consideremos en nuestras vidas que lo poco que nosotros tenemos o lo poco que nosotros consideramos que tenemos puede llegar a ser mucho. ¿Cuándo lo poco llega a ser mucho? Voy a decir 3 cosas. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que poco puede ser mucho cuando yo no lo guardo o cuando yo no lo uso para mí. Cuando yo no uso lo poco que tengo para mí. A veces nosotros tenemos poco y no queremos compartir. Nos enteramos de necesidades de las personas y decimos, bueno, pero yo tengo poco, no puedo dar. Y vemos en los relatos que el que tenía poco y se animó a dar, fue bendecido por Dios y ese poco llegó a ser mucho en las manos del Señor, porque el Señor recompensa nuestra entrega, nuestro sacrificio. Poco, cuando yo no me lo guardo para mí, puede llegar a ser mucho. Primero entonces, poco puede ser mucho. ¿Cuándo? Cuando yo no lo uso para mí. En segundo lugar, poco puede ser mucho cuando lo usa el Señor. Ese poco, tanto la vara de Aarón, las piedras en las manos de David, la harina y el aceite en la casa de la viuda, estas moneditas de esta viuda, o allí estos panes y estos pececitos en las manos del niño, eran poco realmente. A nuestros ojos y a los ojos de cualquier persona, en cualquier administración, en cualquier economía, eso era poco. Pero fue mucho porque ellos los pusieron en las manos del Señor. ¿Qué recursos, qué capacidades, qué cosas tenés que decís, bueno, pero esto es poco? Ponedlas en las manos del Señor, Él va a hacer que ese poco se convierta en mucho. Y en tercer lugar, ¿sí? No solamente poco es mucho cuando yo no lo uso para mí, poco es mucho cuando yo dejo que el Señor lo use, poco es mucho cuando yo lo uso para la eternidad. Todas estas cosas, estos elementos que nosotros leímos, eran cosas pequeñas, pero pasaron a la eternidad. Están escritas en la Biblia. El Señor Jesucristo mismo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarían. Por la eternidad quedaron registrados la administración que hicieron estas personas de lo poco que tenían. Lo poco, lo insignificante, pasó a ser eterno. Cuando nosotros invertimos lo poco que nosotros tenemos para la eternidad, eso trasciende, eso queda. El Señor Jesucristo dijo que nosotros teníamos que hacer tesoros en el cielo. O sea, lo poco que yo tengo que invertirle, tengo que invertir en la eternidad, en el cielo, para el Señor, para bendecir a otros, no para mí. Tengo que dejar que el Señor los use, tengo que invertir en la eternidad, pensando que eso puede llegar a ser algo trascendente en la eternidad, en las manos de Dios. Escuchá, te quiero desafiarle a usted con cariño y con respeto, quiero desafiarle que tu poco no siga siendo poco. Que tu poco no siga siendo poco. No lo guardes para vos, que tu poco no siga siendo poco. No lo guardes para vos, compartilo. Lo poco que vos tenés puede bendecir a otras personas. Que tu poco no siga siendo poco. Dejale al Señor que lo administre, dejale al Señor que lo use, que use eso poco que vos tenés, y que tu poco no siga siendo poco, invertilo en la eternidad. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo pidiéndole al Señor que nos ayude a darnos cuenta de que nosotros podemos administrar con sabiduría lo poco que Él nos ha confiado, y Él va a hacer mucho con eso poco que nosotros tenemos cuando nosotros se lo confiamos a Él. Y decidimos que este poco que yo tengo pueda hacer algo que el Señor use para hacer mucho. Oramos. Padre nuestro, queremos darte gracias por este tiempo tan lindo que podemos compartir del devocional cada día. Señor, muchas veces sentimos que tenemos poco para dar, pero lo que tenemos viene de tus manos.
Y cuando nosotros no decidimos, Señor, guardar eso que tenemos para nosotros mismos, cuando confiamos, Señor, lo poco que tenemos para que tú lo uses, y cuando lo invertimos para la eternidad, ese poco, Señor, tú lo conviertes en mucho. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de todo lo que tú nos has dado, aunque a nosotros nos parezca poco, aunque a la gente le parezca poco, en tus manos eso, Señor, puede ser mucho. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Un gusto haber compartido.